Pues bienvenidos otra vez. Estamos en la semana 8 de este curso de Discipulado y estamos caminando hacia la madurez espiritual. Ya hemos notado que el propósito en la vida para nosotros es alcanzar la madurez espiritual. Es el propósito. Pero para que sepan, todo está en el sitio Ministerios Casa de Luz. Y este curso es un curso de discipulado de 16 semanas. Y estamos en la semana 8. Muy bien. Y este curso es sacado del libro Discipulado Biblico, Principios Esenciales para Alcanzar La Madurez Espiritual. Entonces aquí se puede ver el libro. Y como ya mencionamos, hay 14 categorías que creemos que tratan de la madurez espiritual, que no se puede negociar. Entonces, cada categoría es esencial para poder alcanzar la madurez espiritual. Y podemos estar fuertes en una categoría y en un principio, pero si estamos débiles en otro, entonces necesitamos fortalecer esa área que es débil para estar como una persona madura, un cristiano maduro espiritualmente. Entonces estamos en semana 8 que trata de la participación en la iglesia. Y ustedes todos van a sacar su calificación muy alta, ¿no? Ya todos sacaron 10, creo, porque están muy involucrados en la iglesia. Es algo muy esencial, pero hay muchos que descuidan esa área. Entonces es un principio esencial para alcanzar la madurez espiritual. Y en cada capítulo hay 4 pasos. Y estamos en paso 1, que es la lectura preliminar. ¿Por qué es la participación en la iglesia uno de los principios esenciales de la elaboración del discipulado? Y cómo la utiliza Dios para transformar nuestras vidas y llevarnos a la madurez espiritual. Vamos a ver por qué la participación en la iglesia es tan esencial. La iglesia es una creación de Dios. No fue el invento del hombre, ni entraba en la mente del hombre. Algo que Dios creó. La iglesia no es una nueva moda o creación del hombre. Dios la estableció en el día de Pentecostés, pero estaba en la mente de Dios antes. La palabra iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Y la palabra iglesia quiere decir los sacados, los llamados. En Mateo, Cristo empieza a hablar de la iglesia antes de que la iglesia nació. Y habla de disciplina en la iglesia, habla de que sobre la profesión de Pedro iba a levantar, edificar la iglesia. Pero eso es una creación de Dios. Es algo hermoso y no existe en el Antiguo Testamento. La idea de la iglesia en el Antiguo Testamento se puede encontrar en la nación de Israel. La nación de Israel funcionaba en algún sentido como la iglesia, pero no como era la iglesia como hoy. Entonces la iglesia hoy no es como lo que reemplace Israel. La iglesia es separado de Israel. Pero la idea de una familia se encuentra en el Antiguo Testamento. Entonces la iglesia es los llamados, los sacados, que son puestos en la iglesia
en la familia de Dios. Es como una familia, una comunidad. La iglesia no es una nueva moda o creación del hombre. Dios la estableció en el día de Pentecostés y desempeña un papel único en su plan para los creyentes. Se compone tanto de la iglesia universal como la iglesia local. La iglesia es la comunidad de Dios, donde los creyentes encuentran instrucción, aliento, corrección, inspiración y compañerismo. La participación fiel en la iglesia ayuda a todos los creyentes a alcanzar la madurez espiritual, mientras que la falta de la participación fiel en la iglesia impide el crecimiento del creyente. Un creyente no puede, no debe existir fuera de una familia. Es como una familia, un padre, una madre y unos niños. Un niño no puede existir, no debe existir fuera de su familia, de su unidad. Entonces, en la misma manera, cada creyente debe de pertenecer a una familia, una iglesia, una comunidad. Entonces, la iglesia es la familia, comunidad de Dios. En Mateo 16 tenemos uno de los primeros textos que menciona la iglesia. Como dije, la iglesia, la palabra no existía en el Antiguo Testamento. Dice aquí, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea, y vamos a ver unas fotos de ese lugar, de Filipo, Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías, o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, o el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón o Pedro, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, que quiere decir piedra, y sobre esta roca, no Pedro, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, la roca que Cristo menciona no es Pedro. La roca es, yo creo, la profesión de Pedro, que tú eres el Hijo de Dios. Sobre esa profesión edificaré mi iglesia. Ahora, ¿dónde estaban? Ellos estaban en la parte norte de Israel. Aquí está una foto. Pero estaban en la parte norte, arriba del mar de Galilea. Se encuentra Cesarea Filipo. Y en Cesarea Filipo hay algo muy increíble, tremendo. Se encuentra, aquí es el lugar. Cesarea Filipo era un pueblo, pero también era un lugar muy conocido. En Cesarea Filipo era un lugar en donde Jeroboam había establecido uno de los becerros. Cuando la nación de Israel se dividió después de Salomón,
había como dos partes. La parte norte se llamaba Israel o Samaria, más allá, y la parte de abajo como Judá. Entonces Jeroboam, porque no quería que los israelitas de las 10 tribus del norte, él edificó 2 becerros. Un becerro se edificó en más o menos en Samaria, y la otra arriba de el mar de Galilea, muy cerquitas a Cesarea de Filipo, muy pegado. Entonces Jeroboam dijo que esos son sus dioses. Ellos son aquellos que los sacaron de Israel o de Egipto. Entonces Cesarea de Filipo estaba cerquitas al lugar en donde Jeroboam levantó el becerro, un altar allá, pegado. Y se levantó en Samaria y luego se llama Dan, el tribu de Dan, que estaba en la parte norte. Entonces, ese lugar, Cesarea de Filipo, era un centro. Fíjense bien, esto es increíble. Si no entendemos el trasfondo, no vamos a entender bien lo que Dios estaba diciendo acerca de voy a levantar mi iglesia o edificar mi iglesia. Ese lugar era el centro de adoración de dioses falsos. Se puede ver como la cueva. Allí salió un río, un manantial grande. Pueden ver el agua. Esta foto sacamos en como octubre, cuando casi no hay nada de agua. Pero salió agua en ese lugar. Entonces ustedes pueden ver la cueva. De esa cueva era como una boca y salió agua, como un río de agua grande. Entonces la gente de ese entonces había levantado como altares. Y porque pensaba que esa cueva, esa boca, es donde era la entrada al centro del mundo interior, en donde vivían los demonios. Entonces ellos y los dioses, para ellos pues eran como dioses. Ya pueden ver otro ángulo. Pueden ver en la cara de esa roca, pueden ver como ventanas. Este es como era en el tiempo de Cristo. Los griegos habían edificado esos edificios, y para el mundo y el país de los griegos, que incluía Israel en ese entonces, cuando Cristo anduvo en la tierra, los romanos estaban los encargados, pero los griegos antes habían edificado ese edificio. Todo el país de los griegos, este era el lugar central para venir y adorar a los dioses falsos. Porque era como, para ellos era la entrada al centro del mundo, en donde vivían los dioses. Era prohibido para los judíos ir allá. Ni pensaban en ir allá, porque era como un lugar mundial, con mucha maldad que acompañaba la adoración. Entonces para los romanos y para el mundo de ese entonces, ese era como un punto central para adorar a los dioses. Y pensaba que era como la entrada al infierno. Entonces Cristo, a propósito, llevó sus discípulos a ese lugar. No era por casualidad que Cristo los llevó allá. Los judíos tenían miedo de ir allá. Cuando nosotros visitamos ese lugar y estábamos allá, la verdad me dio como, ¿cómo se llama? Escalofríos. Estar allá y pensar en lo que había pasado allá
como un centro de adoración satánica, muy, muy feo. Entonces, los judíos tenían mucho miedo en ir allá, a ese lugar, y también era como prohibido para ellos. Pero Cristo se fue a propósito para enseñarles que las puertas del infierno no van a detener mi reino, mi iglesia, nada. Entonces, era algo increíble lo que Cristo hizo. Y la frase, las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de mi iglesia, tiene otro significado muy, muy curioso. En esos días, las puertas era una forma para defenderse. Las puertas en una ciudad tenían diferentes como puntos. Una puerta exterior y luego una entrada, pero una entrada larga con arriba como plataformas. Si alguien entrara en la puerta, pasara por allí, había hombres arriba que podían atacar. Entonces era difícil de entrar en una puerta de una ciudad protegida. Cristo dijo que las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia. Las puertas son algo defensivo, que quiere decir que la iglesia está en la ofensiva. Muchos creen que la iglesia está en la defensiva, que nos quedamos en la iglesia y que estamos pues protegiéndonos del mundo. La idea es opuesta. La idea es que la iglesia está en el ataque. La iglesia está en la ofensiva, avanzando, conquistando en una forma espiritual. Entonces las puertas, las defensas del diablo no van a detener la iglesia de Cristo. Ni se puede. A pesar de que la historia de la iglesia tiene sus subidas y bajadas, no cambia nada. La iglesia está en la marcha. La iglesia está avanzando. Y nada que el diablo y el mundo puede hacer para detener la iglesia. Estamos parte de la iglesia, es el reino de Dios sobre la tierra. Y está respaldada de Dios mismo, llenado de Cristo. El Espíritu Santo está en el ataque, avanzando. Entonces Cristo dijo que las puertas del infierno, del diablo, no van a prevalecer contra mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Entonces Dios está haciendo eso. Muy bien. La participación en la iglesia desarrolla la madurez espiritual. Y Él, hablando de Cristo, dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos, cristianos, hermanos, hermanas, para la obra del ministerio. Porque existen los pastores, evangelistas, profetas, para capacitar a los hermanos, los cristianos, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. Un hombre maduro en la Biblia se refiere a una persona madura espiritualmente. Una persona
que no es perfecta, ya hemos hablado de eso. La madurez espiritual no habla de la perfección, pero habla de alguien que anda en madurez espiritual, muy estable, muy fijo. No perfecto, pero andando por allí. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como sinónimo. Una persona maduro, un hombre maduro y la plena estatura de Cristo. Entonces, en la iglesia, Dios le ha dado a la iglesia pastores, personas para capacitar a la iglesia, para que la iglesia haga el ministerio, se lleva a cabo el ministerio y luego para que lleguemos a la madurez espiritual. Muchas de las veces, algunos pastores piensan que el trabajo de la iglesia, ellos tienen que hacer todo. No es la forma bíblica. El trabajo de los pastores es capacitar a la iglesia para que la iglesia haga el trabajo. Obviamente los pastores van a hacer trabajo, pero su trabajo principal es capacitar a los miembros, la iglesia, para que ellos hagan el trabajo. Si digamos que tenemos 2 pastores en una iglesia, digamos de 200 personas, si los pastores hacen la mayoría del trabajo, tenemos 198 otras personas que están más o menos andando pues en cualquiera. Pero si los pastores preparan a los miembros o los hermanos, la iglesia, para que ellos hagan el trabajo, ya tenemos un ejército para que ellos hagan. La idea en la Biblia, el principio es que los pastores capaciten a sus miembros, la iglesia, para que ellos hagan el trabajo. Muy bien. Entonces, la participación en la iglesia desarrolla la madurez espiritual. Cristo le ha dado a la iglesia, es un resumen, Cristo le ha dado a la iglesia hombres y mujeres dotados para el equipamiento de los creyentes, para que todos podamos alcanzar la madurez espiritual. Por lo tanto, sin su influencia en nuestras vidas, la madurez espiritual es incansable. Sin la influencia de los pastores, sin la influencia de los otros participantes, miembros de la iglesia, no podemos alcanzar la madurez espiritual. Entonces, es un principio esencial la iglesia y la participación en la iglesia, y jamás de las jamases ha habido una persona que ha llegado a la madurez espiritual sin la iglesia, porque no se puede. Porque en la iglesia recibimos ayuda, ánimo, y también nosotros ejercitamos nuestros dones espirituales para que los demás alcancen la madurez espiritual, y con los demás ocupando sus dones, yo alcanzo la madurez. Entonces, la vida cristiana no es de un solo sentir, es de 2 caminos. Yo doy, yo recibo. Si solamente doy, no voy a alcanzar la madurez. Si solamente recibo, no voy a alcanzar la madurez espiritual. Entonces, en la iglesia, damos, recibimos. Tú ejercitas tus dones espirituales para mi bienestar, yo ocupo los míos para tu bienestar. Y con la iglesia, el cuerpo de Cristo funcionando, entonces llegamos a la madurez espiritual. Cristo o Dios ocupa en el Nuevo Testamento el ejemplo de un cuerpo humano, para describir cómo es el cuerpo de Cristo.
En 1 Corintios 12 a 14 ocupa el cuerpo físico para hablar del cuerpo espiritual, el cuerpo en la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, hay muchos miembros en el cuerpo, en nuestros cuerpos. Y sin mis ojos, pues voy a tener problemas. Sin mis oídos, sin mis manos. Entonces, aún con partes insignificantes ocupo. Entonces, si todos los miembros de un cuerpo no están funcionando, el cuerpo no va a crecer y alcanzar la madurez espiritual. Es lo mismo en la iglesia. La iglesia es un cuerpo hecho de muchos miembros, muchas partes, y cada parte necesita la otra parte para crecer. La participación en la iglesia saludable, la participación en una iglesia saludable proporciona sana doctrina para protegernos. Puse en una iglesia saludable a propósito, porque no todas las iglesias son saludables y no todas las iglesias guardan la buena y la sana doctrina. Hoy en día estamos viviendo en los últimos tiempos. Entonces la Biblia dice en los últimos tiempos va a haber como mucha apostasía, va a haber muchas doctrinas erróneas, falsas, y estamos presenciando eso hoy en día. Entonces, no cualquier iglesia es una iglesia saludable. Para calificar para ser una iglesia saludable hay que tener dos cosas, según las cartas pastorales que se encuentran en 1 y 2 Timoteo y Tito. Hay que tener doctrinas sanas y pastores sanos. Si en cualquier área estamos débiles, la iglesia va a ser débil. Entonces, la sana doctrina proporciona algo para protegernos. Entonces, en una iglesia saludable estamos escuchando, estando enseñados en la sana doctrina. Y gracias a Dios, en esta iglesia ustedes toman muy en serio eso. Los felicito. Gracias. La participación en la iglesia proporciona ánimo y compañerismo. Todo lo que necesitamos. Dentro de la iglesia encontramos inspiración y aliento para nuestras vidas cristianas. Una famosa ilustración revela que un pedazo de carbón extraído de otros carbones ardientes pronto se apagará. Pero un carbón junto a otros carbones ardientes se mantendrá encendido. Ustedes ya han hecho muchas carnes asadas, ¿no? Entonces, en los carbones, si se quita un carbón, ¿qué pasa? Se apaga. Pero juntos con los demás se mantiene encendido. La participación en la iglesia proporciona una visitación única de la presencia del Señor. Algo increíble. Este es lo que sucede aquí. Fíjense bien. A pesar de que Cristo reside en el corazón de cada creyente, hay una visitación especial de su presencia cuando los creyentes se reúnen. Considere los siguientes versículos. La gloria de Jehová llenó el tabernáculo que Moisés construyó cuando el pueblo de Dios se reunió. Moisés, pues, se encargaba a muchos para levantar, construir el tabernáculo, pero al terminar, Dios llenó con su gloria el tabernáculo, la tienda, una tienda humilde, pero hecho muy
exacta y perfecta y según los órdenes de Dios. Luego, la misma gloria de Jehová llenó el templo que Salomón construyó cuando se reunió el pueblo de Dios. Cuando ellos estaban, y sobre todo Salomón estaba ofreciendo sacrificios y los sacerdotes, cuando llegó la presencia de Dios, paró todo. Todo se paró. Salomón, los profetas, sacerdotes, todo se paró. Porque la gloria de Dios llenó el templo de tal forma que estaban como asombrados, quedados como dentro de un milagro, presenciando la gloria de Dios. Pero cuando ellos se habían reunido, la iglesia nació en Pentecostés cuando los creyentes se habían reunido para orar. Cuando había persecución ante la iglesia primitiva, los creyentes se reunieron para orar. Y el lugar sacudió con la presencia de Dios. Tembló con la presencia de Dios. Se habían reunido. Se hicieron decisiones doctrinales cuando la iglesia se reunió. En Hechos 15, una reunión entre los profetas, muchos miembros, gentes prominentes, para decidir cosas doctrinales. Muchos de los dones espirituales son para ejercerse cuando se reúne la iglesia. Casi la mayoría de los dones espirituales no tienen sentido sin reunirse, porque son dones para expresar y compartir. Pero si no estamos parte de una iglesia, no vamos a poder o difícilmente podemos ejercer nuestros dones espirituales. Luego vamos a hablar más adelante, en unas semanas más tarde, vamos a hablar de los dones espirituales y su papel en nuestras vidas y para el crecimiento de la iglesia. Si no sabemos nuestros dones, estamos poniendo límites al crecimiento de la iglesia, porque la iglesia no va a estar como funcionando. Es como nuestros cuerpos físicos. Si no todos tenemos en nuestro cuerpo físico 7 sistemas que siempre están trabajando. Si hay un sistema que deja de funcionar, se llama eso una enfermedad. Si mi sistema de defensas es débil, me enfermo. Mi linda esposa, su sistema de defensa hace unos días dejó de funcionar. Si mi sistema nervioso o de respiración, entonces hay muchos sistemas. Entonces en la iglesia hay dones, y si los dones no están funcionando, vamos a tener un cuerpo débil. Entonces por eso es uno de los principios esenciales para alcanzar la madurez. Y algo bonito en la iglesia y sobre todo en los grupos pequeños es que hay más oportunidades para la gente expresar y ocupar sus dones y recibir de los demás sus dones. Porque todos pueden platicar, hablar, orar, cosas así. La oración para la sanidad es recomendada llamando a los ancianos de la iglesia. Ya hemos hablado de eso. En Santiago 5 dice, si hay alguien enfermo, que llame a los ancianos. Entonces en esa reunión hay oración y posiblemente hay sanidad. Muy bien. Dios se mueve de una forma única cuando los creyentes se reúnen y experimentamos su visitación especial cuando somos parte de ella. Esa tarde,
tú podrías mirar solamente este video solo. Está bien. Pero es más poderoso dentro de los demás, porque hay una visitación diferente, especial, cuando la iglesia se reúne. Muy bien. La participación en la iglesia es una expresión de nuestro amor por Dios. Dale Robbins dice, ir a la iglesia es una expresión visible de nuestro amor y adoración a Dios. Es donde podemos reunirnos con otros creyentes y testificar de nuestra fe y confianza en Dios, lo cual es algo que se requiere de todos los cristianos y donde le podemos traer ofrendas de alabanza, agradecimiento y honor que son agradables a Él, que quiere decir a Dios. Entonces es una expresión de nuestro amor hacia Dios. La participación en la iglesia es un mandamiento de Dios. No es algo negociable. Dice, porque Dios nos ama y sabe lo que necesitamos, Él nos manda a estar involucrados en la iglesia para nuestro propio bien. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Qué día? El regreso de Cristo, su segunda venida, que el día se acerca cuando Cristo viene. Entonces, la participación en la iglesia es un mandamiento de Dios, porque Dios nos ama y sabe lo que necesitamos. Conclusión. En la iglesia recibimos de Dios y de otros componentes críticos que necesitamos para el discipulado. Y nosotros, a la vez, damos a otros lo que ellos necesitan para el discipulado. Podemos expresar nuestro amor a Dios y tenemos el privilegio y la responsabilidad de ministrar a otros con nuestros dones. Entonces, la participación en la iglesia es algo importante, necesario, indispensable en la vida de un creyente. Y sin participación en la iglesia no va a expresar, ejercer sus dones, no va a alcanzar la madurez espiritual. Entonces la iglesia es la familia de Dios. Yo necesito a ustedes y ustedes un poquito de mí. Es algo mutuo. Es un compañerismo mutuo. Somos parte de una familia. No somos islas. No somos islas. Dios nos hizo para estar parte de una familia, que es la iglesia. Y Cristo está edificando su iglesia. El diablo, el mundo, nada va a parar su obra. Nada. Entonces, es un principio esencial para alcanzar la madurez espiritual. Muy bien, pues gracias. Y ya vamos a pasar a paso 2. Vamos a medir nuestro nivel de madurez espiritual en nuestra participación en la iglesia. Creo que todos sacaron 10. Tengo que creer que todos sacaron 10. Y luego el examen para medir cómo sacamos, qué calificación, los puntajes, los puntos. Y aquí son las preguntas para sacar la calificación. Hay en total hay 10 preguntas. Aquí están. Y luego su puntaje total. Y ahora tenemos el lugar en donde podemos poner nuestro nivel de madurez
espiritual en la participación en la iglesia. Y luego sigue la caja. Hay 8 niveles en donde podemos ponernos según nuestra calificación. Y ya vamos a pasar a paso 3 y vamos a platicar entre nosotros, contestar unas preguntas acerca de la madurez espiritual. Y aquí están las preguntas. En total hay 8 preguntas. Y luego, después de eso, vamos a paso 4 y vamos a hablar de unas ideas para mejorar y crecer en nuestra participación en la iglesia. Pues muchas gracias. Este concluye semana 8. Estamos en la mitad. Hemos llegado a la mitad de los 14 principios esenciales para alcanzar la madurez. ¿Ya ven en sus vidas un crecimiento? ¿Ya están viendo resultados? Sí. Si ponemos en práctica los principios, tenemos que crecer. Vamos a crecer. Es algo que naturalmente va a suceder. Entonces, muchas gracias por su amor, muchas gracias por su anhelo para alcanzar la madurez, gracias por su fidelidad y gracias por su presencia. Y que Dios les bendiga grandemente.